Bienvenidos como cada miércoles a su canal Cineforo Católico. Ya saben que desde hace 6 años que acabamos de cumplir hace unos días, transmitimos estas entrevistas a sacerdotes, a religiosas, a laicos como nosotros, en donde compartimos temas relacionados a nuestra Santa Madre Iglesia Católica, así como las congregaciones que existen en la misma, ¿no? Y bueno, hoy es una de las familias que más queremos, las congregaciones, especialmente esta congregación de la Cruz. Hemos tenido ya a las religiosas de la Cruz, a las misioneras de María Inmaculada, hemos tenido también a las misioneras eucarísticas de la Santísima Trinidad, y también hemos contado con la participación del padre David Padrón, el postulador de las causas de la familia de la Cruz, y pues con nuestro queridísimo José Luis Loyola, que es el presidente de la CLAR, y también nos enteramos ese día en la entrevista que es el superior general de los misioneros del Espíritu Santo. Y esta noche, dando continuidad a ello, pues vamos a presentarles al padre Sergio Valle, que tuvimos el gusto de conocerlo hace unos meses en la parroquia de San Felipe de Jesús, donde se encuentran los restos precisamente de Moisés Lira Serafín y de Pablo María Guzmán. Entonces, y me parece que de Félix Roger, sí, del fundador. Entonces, esta noche vamos a presentarles al padre Sergio, que está desde Monterrey, y vamos a, primero que nada, agradecerle el que haya estado aceptando esta invitación. Y ahora sí, déjenme. Buenas noches, padre Sergio, ¿cómo está? Buenas noches, muy a gusto, muy contento de estar con ustedes, muy feliz de compartir algo de mi vocación y de la congregación a la que pertenezco, de Misioneros del Espíritu Santo. Mucho gusto. Sí, como le decía yo, es una de las congregaciones que queremos mucho, sobre todo toda la familia de la Cruz, ¿no? Ya tenemos muchos amigos por ahí. De hecho, el José Luis Loyola, cuando a mí me pasaron el contacto del padre, me dijeron que era el presidente de la CLAR y que no sé qué, y bueno, y ya conforme empezamos en la plática nos dice, también soy la superior general de los misioneros del Espíritu Santo, y yo, ¿por qué no me dijo antes? Sí, nuestro superior general actualmente, sí, así es, efectivamente. Sí, y bueno, padre Sergio, a ver, coméntenos cómo es que surgen los misioneros del Espíritu Santo. Bueno, yo creo que ya han hablado en algún momento algo de la espiritualidad de la cruz. Todo tiene una raíz por ahí desde esa espiritualidad que Dios le regaló a Concepción Cabrera de Armida. Aquí en mi oficina tengo un cuadro de Conchita que me gusta porque está ahí muy sonriente. Lo tengo en blanco y negro y lo pueden ver a mi lado. Y ella es la inspiradora de las obras de la cruz. Ella es la que el Señor le reveló esta cruz del apostolado, que también la tengo aquí a un lado mío. Esta cruz del apostolado es la síntesis de nuestra espiritualidad. Ella la abrí un poquito más para que se alcanzara a ver la palomita que corona la cruz. Entonces, bueno, todo viene de una espiritualidad, ¿verdad? Entonces, tenemos un carisma, desde luego. Nuestro carisma es el seguimiento de Jesucristo, sacerdote y víctima. Nuestra espiritualidad tiene que ver mucho con lo sacerdotal. La espiritualidad de Conchita es una espiritualidad sacerdotal, que en ese sentido, Conchita, siendo laica, se adelanta, y yo creo que también lo habrán escuchado en algún momento, a lo que ha sido el Vaticano II, donde se remarca el papel del laico y se resalta también el sacerdocio común, que desde luego el sacerdocio común pues siempre ha estado presente, pero se resalta este papel del laico también en su aspecto sacerdotal, en el sacerdocio común, y en el aspecto del ofrecimiento, el ofrecimiento de Cristo al Padre por la salvación de los hombres. Pero bueno, Conchita, con esta espiritualidad, hay una fecundidad en ella que se va traduciendo en las obras de la cruz. De hecho, las primeras obras de la cruz fueron laicales.
Primero empezó el apostolado de la cruz, que era para laicos, y de ahí luego se vino, bueno, sí surgieron las religiosas, que son las contemplativas, las religiosas de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús. Algo interesante es que los misioneros del Espíritu Santo originalmente nos íbamos a llamar religiosos de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús. Así como hay religiosas de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús, nosotros seríamos religiosos de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús. Pero, bueno, ya en la historia se sabe en qué momento tomamos y ahorita se los comento, el nombre de misioneros del Espíritu Santo. Porque Conchita, bueno, queriendo proyectar esta espiritualidad que Dios le pedía, Jesús le pedía, le digo, sale esta obra laical como es Apóstol de la Cruz, esta de las religiosas que son contemplativas, y empieza a surgir esta inspiración también de que surgiéramos nosotros como religiosos. Antes de nosotros, de nacer nosotros misioneros del Espíritu Santo, surgió otra obra más laical, que es Alianza de Amor, que es una consagración al Sagrado Corazón de Jesús, que hacen algunos laicos. Entonces ya estaba Apóstol de la Cruz, ya están las religiosas de la Cruz, ya estaba Alianza de Amor, y también surge esta inspiración de la fraternidad sacerdotal que se llamaba Liga Apostólica, para sacerdotes que sin ser religiosos quisieran vivir también la espiritualidad. Entonces todo va girando en torno a la espiritualidad de la cruz. Y también nosotros, misioneros del Espíritu Santo, venimos de esa espiritualidad. Les decía, pues se resumen en esta cruz del apostolado, donde Jesús, en su Sagrado Corazón, se está ofreciendo al Padre por nuestra salvación, impulsado por el Espíritu Santo. En la visión que tiene Conchita sobre la cruz del apostolado, está rodeada de nubes, que significa la presencia del Padre. Entonces Jesús está ofreciendo al Padre por nuestra salvación, impulsado por el Espíritu Santo. Entonces esta es una cruz trinitaria. Y como se está ofreciendo al Padre, entonces por eso decimos es una espiritualidad sacerdotal. Porque todo el sacerdocio tiene que ver en ese ofrecimiento. Jesús que se ofrece al Padre por nuestra salvación. Ese es el sacerdocio. Por eso Jesús es el sacerdote, carta a los Hebreos, el sacerdote que precisamente se ofrece al Padre por nuestra salvación. Y luego nos hace partícipes de su sacerdocio. Por nuestro bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y entonces ese sacerdocio nos lleva a que también nosotros nos podemos ofrecer al Padre por la salvación de los hombres. ¿Pero cómo? La única manera es en unión con Cristo. Y por eso también tiene que ver, y es muy importante, en la espiritualidad, la unión con Cristo. Porque la unión con Cristo es la única manera que podemos ofrecernos al Padre también por esta intención de la salvación de los hombres. Y es esa espiritualidad sacerdotal. Nosotros los misioneros del Espíritu Santo, como todas las obras de la cruz, estamos llamados a vivir esta espiritualidad. Decía, nuestro carisma es el seguimiento por eso, el seguimiento de Cristo, sacerdote y víctima, y también nosotros agregamos contemplativo y solidario. Entonces nuestra espiritualidad, que nació en el encuentro de Conchita con el Padre Félix de Jesús Rollé, aquí Aurora, con Alex nos conocimos en el Templo de San Felipe de Jesús, en la Ciudad de México, que es el templo expiatorio nacional, donde se expone el Santísimo, se tiene expuesto nuestro Señor las 24 horas del día, y es el centro nacional, o el templo nacional de la adoración nocturna, también. El templo expiatorio y también el centro nacional de la adoración nocturna. Entonces, por eso este templo tiene mucho significado en ese sentido respecto a Jesús Eucaristía. Y bueno, pues ahí están los restos también, usted lo comentó, de varios misioneros del Espíritu Santo. El Padre Félix de Jesús Rollé, ahí están sus restos, que es nuestro fundador. Moisés Lira Serafín, que es beato, el primer beato de nuestra congregación. Y además fue el primer misionero del Espíritu Santo. También ahorita puedo explicar por qué fue el primer misionero del Espíritu Santo. Y bueno, estando el Padre Félix en la Ciudad de México, por ahí muy cerca de donde está el Templo de San Felipe, en el centro histórico, estaba dando servicio en un templo que le llamaban el Templo de Niñas, que era dedicado a
los migrantes, digamos, la comunidad francesa, ese templo se les cedió a ellos para que tuvieran sus celebraciones y el padre Félix estaba atendiendo porque además pues, él era francés. Originalmente el padre Félix se consagró como marista de la Sociedad de María, padres de la Sociedad de María, misioneros que eran misioneros, son misioneros, a diferencia de también los misioneros maristas que tienen escuelas. Entonces son dos congregaciones, la Sociedad Marista, a la que perteneció nuestro padre, y están los maristas, ¿eh? Entonces, bueno, él se hizo marista en Francia y fue destinado como misionero a Colombia. Él tenía en su juventud el deseo de ir por allá a Nueva Zelanda, porque un misionero marista fue a su escuela, a su colegio, y les platicó de las misiones en Nueva Zelanda, que eran en condiciones pues muy iniciales de la misión allá, donde vivían pues muchas cosas, muchas aventuras, muchas situaciones muy riesgosas, muy fuertes, que traían los misioneros que los maristas habían ido a evangelizar. Entonces, bueno, llega un sacerdote marista a su colegio y les platica la historia, su historia, que además él ya era grande y dice, pues necesito un relevo, ¿verdad? Y entonces ahí estaban en el colegio, estaban en el patio, estaban escuchándolo y hace la pregunta, ¿quién quisiera hacer ese relevo para ir a evangelizar a aquellos hombres a Nueva Zelanda? Y todos los niños están ahí. El padre Félix empieza a ver para todos lados, nadie levantaba la mano y él levantó la mano. Y queda ahí esa anécdota y él lo explica de una manera muy hermosa de cómo él en ese momento levantó la mano. Y a partir de ahí empieza su misión como consagrado. Sí se consagra como marista en la Sociedad de los Padres Maristas, en esa congregación, y luego estudia las Sagradas Escrituras también de una manera pues que lo cautivó siempre la Sagrada Escritura y estudió y dio clases en la Sagrada Escritura, pero ya como misionero lo mandan a Colombia. Fue su destino como misionero, y en Colombia fundó dos escuelas, dos colegios, porque también ellos se dedicaban a esto de la educación, fundó dos colegios. Desafortunadamente, en aquel tiempo fue el tiempo en que empezaban las revoluciones en diversos países latinoamericanos, y en Colombia hubo una revolución, y en esa revolución, pues en uno de los colegios, en algún momento se lo pidieron como cuartel, y entonces empezaron a sufrir mucho por esa situación, y el padre pues se hizo capellán en esa situación para ir atendiendo a los heridos de la guerra. Entonces estaba por ahí desarrollando su misión de esa forma en medio de la guerra, cuando sus superiores los mandan llamar a la Ciudad de México a continuar su misión en un estilo de misión ya muy diferente. Él andaba en comunidades por allá lejanas, en las serranías, misionando, y acá viene a la Ciudad de México, al centro histórico de la Ciudad de México, a atender un pequeño templo destinado como se los decía, a la comunidad francesa. Pero bueno, Conchita por ahí en algún momento tuvo ese encuentro, porque Conchita iba en un tranvía, iba a su casa, y alguien le dijo que en ese templo estaba un sacerdote que le inspiraba mucho a la gente, y que ya lo veían en él como una semblanza de santidad, como que les gustaba cómo predicaba y demás, y sobre todo cómo confesaba. Entonces Conchita tuvo la inspiración más bien, de ir a conversarse con el padre Félix, y cuando entra al confesionario, también siente la inspiración de Dios de hablarle al padre Félix sobre las obras de la cruz. Se le empieza a hablar de lo que son las obras de la cruz, de lo que se le había revelado a ella por medio de la cruz del apostolado, como el Señor le había dicho que quería que esta espiritualidad se expandiera, y que quería pues que en este seguimiento pues, muchas gentes se santificaran por medio de la espiritualidad de la cruz, las obras de la cruz, y por medio de esta cruz, de la cruz del apostolado. Y entonces el padre Félix de Jesús se empieza a interesar, y Conchita le empieza a platicar más y más,
Y el padre Félix en algún momento le pregunta si no había una congregación de hombres, porque ya estaba lo de las religiosas de la cruz, y Conchita le respondió, no la hay, pero la habrá. Y cuando ella dice que la habrá, que Dios nuestro Señor quiere que haya una congregación de hombres, entonces el padre Félix en ese momento se conecta. Y sigue hablando con Conchita, y en algún momento Conchita también le empieza a decir cosas que le impresionan, cosas que Dios quería del padre Félix. Y entonces le dice algunas cosas que Dios le pedía a él para que siguiera su camino de santificación. Y además le revela algo que solamente el padre Félix sabía. Cuando estaba en Francia, él vivía en el campo, su familia bueno, todavía los descendientes tienen una casa de campo en un lugar muy hermoso, unas colinas que se llaman Les Îles. Les Îles significa las islas. Sí, son como pequeños cerros que a lo lejos se ven como si fueran islas, pero son cerros verdes y son pequeños cerros que se ven muy hermosos. Así está la pradera y esos pequeños cerros verdes. Y por eso se llama Les Îles, las islas. Y entonces él, pues ahí en el campo, contemplaba. En algún momento tuvo una revelación de parte de Dios muy, muy personal, muy íntima, que pues él la guardó siempre en su corazón. Y cuando estuvo Conchita en el confesionario se la reveló, que en aquel momento que tuvo aquella experiencia, el Señor ya lo estaba señalando para una obra muy especial. Es como cuando nuestro Señor le dice a Natanael, te he visto debajo de la higuera, algo similar. Entonces eso ya abrió totalmente el corazón del padre Félix a ese llamado a fundar a los misioneros del Espíritu Santo. Y eso fue el llamado. De ahí a que nos haya fundado, pasaron 10 años. Ya, ahorita que, nada más un tantito, ahorita que nos está comentando precisamente de este encuentro con Conchita, ahora se llama el Templo de Nuestra Señora de Lourdes, que está en el centro histórico, en la calle de Bolívar, donde tiene una placa donde conmemora precisamente ese encuentro que tuvo con Félix, ¿no? Cuando en la confesión y todo, está del lado derecho entrando, está una capilla precisamente dedicada a la Virgen de Lourdes y ahí en la pared está la placa, ¿no? Sí, y este templo, pues, obviamente se dedicó a la Virgen de Lourdes porque era atendido precisamente por la comunidad francesa. Entonces, bueno, de ahí viene la raíz y ese encuentro con Conchita. Y bueno, sí pasaron 10 años para que pudiera hacer la fundación. Y la circunstancia es que él ya tenía una consagración como misionero marista. Entonces, para que él pudiera fundar una congregación nueva, necesitaba el permiso de sus superiores. Entonces, ese permiso se le negó durante 10 años. Y aquí no se trata de hacer juicio, ni de quien se lo negó, ni de la historia, ni demás, sino que Dios tiene sus caminos. Ciertamente, cada negativa era un sufrimiento para él, porque él sentía, o él creía, o estaba convencido más bien, de que Dios le había llamado a fundar los misioneros del Espíritu Santo. Que en ese momento todavía no era fundar los misioneros del Espíritu Santo, era fundar a los religiosos de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús. Y si ya tuvieron por ahí un encuentro con las religiosas de la cruz, ya les habrán explicado ellas qué significa esa cruz, porque se llama religiosas de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús, que al final de cuentas es la pequeña cruz del corazón, ¿verdad? Y que es compartir los sentimientos más íntimos del corazón de Jesús. Bueno, por ahí esa parte de espiritualidad, de estar en comunión, en compenetración con el corazón de Jesús, por la salvación de los hombres y lo que eso implica, de entrega, de todo lo que pueda implicar ese ofrecimiento. Para los religiosos de la cruz se concretiza en esa adoración perpetua del Santísimo, nuestro Señor, donde están ofreciendo su vida, ahí en la presencia de Cristo, por la santificación de los sacerdotes. Y ahí tienen la misión las religiosas de la cruz, viviendo esta espiritualidad. Nosotros los misioneros del Espíritu Santo somos de vida activa.
Y nos llamamos Misión del Espíritu Santo porque finalmente cuando se le dio permiso al padre Félix de fundar los misioneros del Espíritu Santo, ya con el permiso también de su superior general de la congregación de los padres maristas, porque solamente así podía fundarnos. Había otras maneras de poderlo hacer, o sea, él podía salir de su congregación y luego pedir una dispensa y luego fundarnos a nosotros, pero decía, no, el Señor quiere que los funde por la obediencia, y la obediencia es que mi superior general de la congregación me dé el permiso para fundar. Mientras no me dé el permiso, no voy a fundar, porque nuestro Señor lo quiere así. Y entonces también él tenía ese sentido de obediencia eclesial y de que nuestro Señor habla por medio de la iglesia y por medio de los superiores. Entonces, sí, costó trabajo porque Conchita, para eso ya tenía el contacto de varios obispos mexicanos que la estaban apoyando con las obras de la cruz. Entre ellos, Monseñor Ibarra, arzobispo de Puebla, que lo conocíamos como padre de las obras porque prácticamente en todas las obras intervino. También está en proceso de canonización, ahorita como venerable. También está apoyo, bueno, también otros, Monseñor Valverde, también Monseñor Luis María Martínez, que fue el último director espiritual de Conchita, pues también está en proceso de canonización. Ahora siervo de Dios. Entonces, bueno, los personajes que estuvieron así en contacto con Conchita iban descubriendo el espíritu de la cruz. Varios de ellos hicieron ese camino, ese proceso de santificación, y ahora varios de ellos están en ese proceso también de canonización. Pero bueno, el Monseñor Ibarra fue uno de los que más apoyó. De hecho, Monseñor Ibarra en algún momento fue con Conchita, hicieron una peregrinación desde México y pasaron a España. Allí Conchita tenía su hijo que fue jesuita, visitó a su hijo, yo creo que la única vez que lo visitó en su vida, desde que se fue a España. Y luego pasaron a Roma y se entrevistó hizo el padre Monseñor Ibarra, que ve esa entrevista entre Conchita con San Pío X, el Papa Pío X. Y Conchita en algún momento pues se encontró pues imagínense ese encuentro pues entre dos santos, ¿verdad? Conchita con esa espiritualidad que Dios le regaló, y el Papa Pío X, que estaba llevando la iglesia en un momento muy difícil, muy complicado, de aquellos tiempos de revoluciones y tantas cosas, de persecución contra la iglesia. Bueno, en esas situaciones muy difíciles que el Papa Pío X estaba sosteniendo, hubo ese encuentro y Conchita le pidió que le diera la bendición sobre las obras de la cruz. Y también se pidió el permiso para que se fundara la Misión del Espíritu Santo, para que se solicitara al superior de los padres maristas que diera el permiso al padre Félix de fundarnos a la Misión del Espíritu Santo. Y entonces se dice que San Pío X le preguntó a Monseñor Ibarra, que iba precisamente con ese objetivo de pedir ese permiso, que cómo nos íbamos a llamar, cómo se iba a llamar esa nueva congregación y a qué se iba a dedicar. Bueno, dijo que se iba a llamar Religiosos de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, que se iba a dedicar a la dirección espiritual de manera particular, de manera especial, a la dirección de las almas, como se le decía en aquellos tiempos. Y entonces el Papa le dijo, bueno, esta es la labor del Espíritu Santo, dirigir las almas, que se llamen pues entonces misioneros del Espíritu Santo, que fue entonces por iniciativa del Papa y por también el contexto que se estaba viviendo. Había habido mucha complicación para que nos fundaran, había habido ciertas situaciones que se están complicando y había también cierta dificultad en relacionarnos con las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón con nombre. También las religiosas de la Cruz pasaron una prueba difícil porque hubo una división dentro de la congregación de ellas por diferentes maneras también de percibir el espíritu y el carisma. Y entonces, bueno, todo eso también se estaba arreglando. Entonces fue más propio, bueno, se consideró como mejor opción y además el Papa sí lo sugirió, que nos llamáramos Misión del Espíritu Santo, pero con un sentido, ¿verdad? Si nos íbamos a dedicar al acompañamiento y la dirección espiritual, entonces que sean
misionero del Espíritu Santo. Entonces esto, ya con ese permiso, regresamos señor Ibarra, se da a conocer, el padre de los misioneros maristas da el permiso y va el padre Félix, viene el padre Félix a fundar a México y nos funda finalmente el 25 de diciembre de 1914, en plena persecución religiosa. De hecho, cuando él llega a México, bueno, cuando venía en camino, se encontró al arzobispo Orozco de Guadalajara. Tuvieron un encuentro en Cuba. El arzobispo Orozco pues, había salido de Guadalajara, pues, lo estaban persiguiendo, y se fue, como varios obispos, a Cuba provisionalmente. Se encuentra con el padre Félix. El padre Félix le platica que viene a iniciar una congregación y que pues, ha esperado 10 años, que finalmente se le da el permiso de fundar la Misión del Espíritu Santo. Monseñor Orozco le dice, pues ahorita no es momento de fundar nada. Estamos en la agonía de la nación. Y el padre Félix le dice, pues precisamente nuestro Señor ha revelado que esta congregación se fundaría en la agonía de la nación. Monseñor Orozco le dice, pues si es así, pues es el momento. Y le da la bendición. Y así llega el padre Félix a fundarnos precisamente en ese tiempo de persecución. Por eso nos fundó a puerta cerrada, en la Capilla de las Rosas, que ahorita ya no está levantada, ahí en el Tepeyac. En aquel tiempo era una capilla donde se pidió prestada para hacer la celebración de inicio de la congregación, donde precisamente estaba Moisés Lira, que ahora ya fue beatificado, y el padre Félix ahí, Monseñor Ibarra, Conchita, Concepción Cabrera de Mida, había 2 religiosas, y ya, era un pequeño grupo que estaban ahí, el padre Domingo, que fueron los primeros, el padre Domingo y Moisés Lira, fueron los primeros misioneros del Espíritu Santo, y los 2 primeros novicios. Entonces la congregación empezó así, de una manera muy sencilla, muy humilde. Monseñor Ibarra le prestó al padre Félix una casa que tenían donde llegaban los peregrinos de Puebla para que empezara allí la congregación. No había nada, el padre Félix narra así como empezó, agarró por ahí una cajita, le puso un periódico y ahí empezó la primera cena, el primer encuentro con sus novicios. Y así empezaron, de una manera pues, muy sencilla, muy pobre, prácticamente como aludiendo al pesebre, ¿no? Así nace nuestra congregación un 25 de diciembre de 1914. Y pues bajo el amparo, la protección de la Santísima Virgen María de Guadalupe. El padre Félix se distinguió por su amor a María, entonces se hizo marista. A nosotros los misioneros del Espíritu Santo nos decía, para ser misionero del Espíritu Santo se necesita un amor muy especial a María. Si no amamos de una manera especial y con todo nuestro corazón a la Santísima Virgen María, en realidad no podemos ser misioneros del Espíritu Santo. Nos lo pone como condición, de que tengamos ese amor especial a María. Y él, pues viniendo de Francia, y con todo lo que había acontecido con la Virgen de Lourdes, pues también traía ese amor muy especial a la Virgen María en su corazón. Pero cuando llega y conoce la historia de la Virgen de Guadalupe, la revelación de la Virgen de Guadalupe, dice algo también muy interesante y muy bonito. Dice, en otras apariciones, porque también estaba bueno, pues había pasado de los Lourdes y otras que se tenían presentes, dice, el Señor pide penitencia, pide sacrificios, pide por medio de María, pero aquí la Virgen María de Guadalupe solo vino a dar amor, que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Entonces, todo lo que se nos revela a la Virgen de Guadalupe no pide nada más que le abran el corazón, que le hagan su capillita para llenarnos de su amor y su compasión. Y eso le llama mucho la atención también al padre Félix. Y bueno, pues es una congregación mexicana, porque nació en México, aunque la fundó un misionero francés. Y de hecho, pues él se llega a enamorar de México, porque su obra más grande la realiza aquí en México.
De hecho, ya cuando estaba grande se enfermó varias veces. En algún momento le hicieron una transfusión que necesitaba y se le hicieron de los novicios. Y ahora sí ya tengo sangre mexicana. Entonces, también con ese gusto de que Dios lo haya llamado aquí en México para fundar esta congregación. Claro, la congregación no está llamada solamente a ser de mexicanos. Ya tenemos algunos Misión del Espíritu Santo extranjeros. Actualmente tenemos comunidades en Italia, en España, en Brasil, y en Costa Rica. Ahorita se andan ubicando también por ahí en Guatemala, pero sí, ya tenemos algunos misioneros también de aquellas tierras que se fueron conectando también con la espiritualidad. Entonces ahorita en eso estamos, también tratando de expandernos más allá de nuestras fronteras, pero sí ciertamente la mayoría de nuestras comunidades las tenemos en México. Aquí en Monterrey tenemos, digamos que aquí en la arquidiócesis de Monterrey, porque para ser más exactos, yo estoy en una parroquia, que aprovecho para comentarles, aquí en Guadalupe, Nuevo León, que es un municipio de aquí en Nuevo León, que está pegado, está en la zona conurbada de Monterrey, la parroquia de la Cruz del Apostolado, dedicada precisamente a la Cruz del Apostolado, y acabamos de celebrar el 3 de mayo nuestras fiestas. Aquí también tenemos las obras de la cruz. Hay un grupo de señoras de Apostolado de la Cruz que recibieron su cruz, consagración, el día 1 de mayo. Hay un grupo de matrimonios que recibieron su consagración el 3 de mayo. Y también tenemos grupo de señores, grupos de jóvenes. Los jóvenes generalmente se consagran, hacen su consagración en verano. Pero también tenemos jóvenes que son de las obras de la cruz, de Apostolado de la Cruz. Y también tenemos un grupo de Alianza de Amor. Entonces, estas obras de la cruz, pues, es para que vivan la espiritualidad, pues, tanto jóvenes como adultos, como matrimonios, como señores, como señoras. Entonces, es una obra que se abre para todos, para que podamos vivir nuestra espiritualidad. Entonces, bueno, pues, esto es lo que me dedico también aquí, a atender esta parroquia. Actualmente soy el párroco de esta parroquia. Hay 4 hermanos más aquí conmigo, gracias a Dios. Somos una comunidad nutrida. Tenemos 7 capillas que estamos atendiendo aquí en esta parroquia. De los 5 hermanos que estamos aquí, uno es hermano y nosotros somos 4 sacerdotes, pero todos consagrados como misioneros del Espíritu Santo, dando aquí nuestro servicio. Entonces, bueno, pues cuando vengan acá a estas tierras, que lo recibimos aquí con mucho gusto, lo recibimos aquí con esta espiritualidad, con esta cruz del apostolado, que es nuestra parroquia. Tenemos otra comunidad en Monterrey, ya sí en la ciudad de Monterrey, en Vista Hermosa, que se dedican a atender precisamente a las obras de la cruz. Algo de lo que le doy muchas gracias a Dios, que en esta arquidiócesis ha crecido mucho la espiritualidad, hay mucho interés por la espiritualidad, hay muchas parroquias que no son misioneros del Espíritu Santo, donde hay personas que son de las obras de la cruz y dan servicio en sus parroquias, ¿verdad? Que dan servicios como todos. Algunos son ministros de la Eucaristía, otros están en pastoral social, otros pues se dedican a la evangelización, a los diferentes grupos evangelizadores o en la catequesis, pero pues también lo hacen con esa espiritualidad que es una motivación para ofrecer su vida, también el apostolado, y siempre si hay esa conciencia por la santificación de los sacerdotes. Eso es algo que todos los que pertenecemos a la espiritualidad, a las obras de la cruz, tenemos presente, porque Conchita precisamente ofreció su vida por la santificación de los sacerdotes. Entonces ya lo traemos ahí de raíz, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nos dedicamos a promover la espiritualidad, atendemos nosotros ejercicios, retiros, pues sobre todo de personas que están en las obras, pero no solamente. Aquí también tenemos otros grupos que atendemos. Una parroquia siempre está abierta a los diferentes carismas y con mucho gusto. Entonces, bueno, pues esta es parte del trabajo ahorita muy en concreto en la parroquia, pero hay muchos misioneros desarrollando en otras, en templos, como ahí en San Felipe de Jesús. En Jesús María está el santuario de la Cruz del Apostolado, donde los padres se dedican a dar ejercicios espirituales, hay casas de retiro, y ahí van muchos laicos a tomar retiros, pero no solamente. También van diáconos que se van a ordenar sacerdotes, hacen ahí sus
su retiro. Hay sacerdotes de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, cada año hacen sus ejercicios espirituales allí en Jesús María, y de algunas otras diócesis acuden allí al Santuario de Jesús María a hacer sus ejercicios. Sacerdotes también, que se aprovechan pues para compartirles algo de la espiritualidad, de nuestra espiritualidad de la cruz, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa es nuestra tarea principal, fundamental, de dar a conocer las obras, pedir por los sacerdotes, dar ejercicios espirituales, dar acompañamiento espiritual y estar pues siempre dispuestos a ofrecer los sacramentos, ¿verdad? Especialmente también de la confesión. Tenemos otras obras que también acompañamos obras laicales también, que hacen mucho bien y tratamos siempre de infundirles una espiritualidad. Aquí en la parroquia, gracias a Dios, tenemos también muy desarrollada una pastoral social y ahí también vinculamos nuestra espiritualidad pues, con la creación de Dios, que requiere pues, mucha atención también, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí nos vamos conectando con los diferentes aspectos también que la Iglesia nos va pidiendo desarrollar. Padre, ¿dónde está su casa de formación? Ok, bueno, la Misión del Espíritu Santo tenemos la etapa inicial en Aguascalientes. Ahí, pues ahí también tenemos nuestra página, Misión del Espíritu Santo, nos pueden buscar y van a encontrar ahí los datos. En Aguascalientes está el postulantado, que es la primera etapa que se hace un año. Los muchachos que vienen de la prepa, que vienen de fuera, su primer contacto con la congregación, bueno, se hace un periodo también de proceso de acompañamiento fuera de, pero ya para entrar, la primera etapa es en el postulantado, allá en la Ciudad de México. Y en el postulantado, de alguna manera, se refuerza pues, algo de la vida cristiana, se va dando a conocer algo de la congregación, algo de la espiritualidad, se les asigna algún apostolado, también hacen un trabajo. Allá en Aguascalientes tenemos una fábrica, una procesadora, más bien una procesadora de miel, y donde algunos de estos muchachos también van allá y hacen algún trabajo también, como servicio, está esa empacadora, ahí trabajan, entonces van desarrollando y mientras se va conociendo al muchacho, porque esa primera etapa es para que los formadores conozcan al muchacho en los diferentes ámbitos donde se puede desarrollar, ¿verdad? Entonces, por eso los llevan a trabajar ahí en la empacadora, la procesadora de miel y luego en sus apostolados, también para cómo van desarrollando el apostolado. Y luego, pues también ahí en las labores de casa, de comunidad, cómo se van adaptando a una vida comunitaria, y etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde los formadores pues van observando, van apoyando y van para los muchachos que se vayan entusiasmando de esta vocación. Y reforzar algunos aspectos también de su vida espiritual cristiana y en algunos casos se les ofrece también inclusive terapias psicológicas cuando se requiera y es el caso, ¿no? Entonces, bueno, es ese apoyo inicial para que luego ya después pasen al noviciado, que actualmente está en Querétaro. Yo hice mi noviciado ahí en Querétaro. Un recuerdo hermoso porque pues, el noviciado es una experiencia inicial muy fuerte, donde ahí es donde realmente se adquiere pues, la espiritualidad. Es 2 años dedicados a recibir, asumir, vivir y proyectar la espiritualidad. Conocer la congregación en su carisma y también ahí pues, se da la oportunidad de poder hacer un apostolado y de estar recibiendo cursos constantemente sobre la espiritualidad y también pues, poder vivir tiempos muy fuertes de oración. En el noviciado siempre está expuesto al Santísimo las 24 horas, entonces será 1 hora en el día, tener 1 hora de adoración, en la noche levantarnos 1 hora de adoración y tener algunos otros espacios de oración en comunidad, entonces con una oración muy eucarística. Y además, pues un apostolado muy intenso. Yo tuve un apostolado muy intenso, era salir sábado y domingo, las tardes, donde acompañamos comunidades de laicos, muy hermosas, comunidades de base, donde dábamos a conocer también la espiritualidad, la gente conocía a Conchita, las señoras se enamoraban de la espiritualidad de Conchita, con los jóvenes teníamos diferentes niveles. Allá en Querétaro íbamos a una colonia que se llama Santa Bárbara, que tengo recuerdos muy hermosos. Allí yo hice mis primeros votos en Santa Bárbara, Comisión del Espíritu Santo, que me conecto a mi propia
a mi propia vocación, ¿verdad? Ahora que preguntas sobre las casas de formación, pues por ahí pasamos todos, ¿verdad? Ahí en el noviciado. Y después te pasa el filosofado, que es donde se estudia la etapa de filosofía, que son los estudios eclesiales que pide la iglesia para quienes van a ser sacerdotes. Entonces, estudiamos la filosofía en Guadalajara. Actualmente hay un instituto de religiosos, el IFIM, en Guadalajara, donde van de varias congregaciones. También nosotros ahí, nuestros formandos van ahí, y viven en casas, en colonias, porque antes vivíamos en, digamos, tipo seminarios más grandes, casas más grandes. Esa etapa de filosofía la viven en algunas colonias de ahí de Guadalajara, y de ahí se trasladan al centro de estudios. También para que tengan más contacto pues, con la comunidad, con la gente, donde desarrollan sus apostolados. Y bueno, pues ahí es la etapa de filosofía. Y después de filosofía, los muchachos se van a alguna casa de ministerio a hacer su servicio, etapa de servicio apostólico. Son 2 años después de filosofía. De filosofía son 3, y luego 2 años haciendo su servicio apostólico. Inclusive en esta parroquia ahorita no tenemos, pero anteriormente se iba a tener algunos muchachos que venían aquí a hacer su servicio por 2 años. Y se les daba algún apostolado durante ese tiempo. Y vivían, pues como vivimos nosotros en nuestra comunidad de ministerio. Entonces es una etapa muy interesante porque ya se van dando, pues van conociendo cómo vive ya en la realidad de una casa de ministerio, donde los padres desarrollan su apostolado y su misión. Entonces, bueno, en ese sentido, pues, hay mucho interés también, porque ellos van a estar en algún momento en una casa de ministerio. Entonces, bueno, ya se reparten en diferentes casas. Terminando ese servicio, se van a la Ciudad de México, o, en su efecto, también otras casas que tenemos en el extranjero, en Brasil. Entonces se tiene una etapa de formación en Brasil, algunas etapas de formación en Brasil, a estudiar la teología, que es la última etapa de estudios ya para las órdenes, ¿no? Para ordenarse primero de diácono y luego de sacerdote, pero antes de ordenarse de diácono, primero tienen que hacer sus votos perpetuos, que ya es el compromiso definitivo en la congregación. Entonces, eso se hace ya casi al final de los estudios. Se hace un segundo noviciado, así se le llama segundo noviciado, donde todos los muchachos que están en esa etapa se encierran por unos meses para discernir su llamado ya definitivo a la congregación. Que definitivo es hacer los votos perpetuos para permanecer aquí, pues ahora sí, hasta el último momento de su vida. Y dentro de eso, la mayoría, porque es así, nos ordenamos diáconos, sacerdotes, y algunos solamente hacen su profesión como misión de Espíritu Santo, como religiosos, y ya no se ordenan sacerdotes. Yo le decía, tengo el caso de uno aquí, que está con nosotros, que es misión de Espíritu Santo, religioso, pero no sacerdote. Y no piensa ordenarse de sacerdote, si da un servicio pastoral, vive la vida que nosotros vivimos, pero no tiene ministerio. Y hay, obviamente, cosas de ministerio que él no desarrolla. Pero otras pastorales, pues las puede desarrollar. De hecho, es asesor de la pastoral social de aquí de la parroquia. Bueno, entonces, también para que se vaya conociendo que hay diferentes maneras de vivir también nuestra misma vocación de misioneros del Espíritu Santo. Ahorita que estamos hablando de vocaciones, padre, ¿cómo surge su vocación? Y ahorita que nos esté platicando, también voy a darle la bienvenida a Alejandro, que ya anda por ahí, pero nos gustaría a todos saber cómo surge su vocación. Hola, Ale, buenas noches. Hola, Alex, ¿qué tal? Gusto saludarte. Por fin se nos hizo. Ya habíamos esperado varios intentos, por si ya estamos aquí, compartiendo con mucho gusto con ustedes. Qué bueno. Qué bueno, muchas gracias por el tiempo dedicado a esta charla, padre. Bueno, les platico algo acerca de la pregunta que me hizo Aurora, acerca de también cómo surge mi vocación. Tengo entendido que ya no tengo mucho tiempo, tendremos unos 10 minutos por ahí, para que ahí me vayan también ustedes ahí ubicando. Bueno, mi vocación surge
ya estando yo trabajando, ya había estudié una carrera técnica como químico. Trabajé en una empresa, precisamente, ahorita estoy en Monterrey, pero aquí en Nuevo León, trabajé en una empresa en Monterrey que tenía por ahí en Guadalajara. Ahí estoy trabajando de químico. Y cuando estoy trabajando ahí, en esa empresa, se empezaron a surgir algunas inquietudes, digamos, de llamado tipo de espiritual, porque empezó a surgir en mí muchas inquietudes que traía, que necesitaba ubicar y canalizar. Y que, bueno, algunas cosas tuvieron que ver. Estando en esa empresa me enfermé de bronquios y bueno, hubo una situación algo complicada. Eso como que me movió el tapete y una hermana que está en Estados Unidos, en ese tiempo fue a visitarme, me dijo, quiero hacer una oración por ti. Ahí ya fue algo especial, porque nadie me lo había dicho así. Alguien te puede decir, yo, pues voy a pedir por ti, pero así, ir contigo. Y si en este momento vamos a hacer una oración, voy a hacer una oración por ti. Y vamos a leer la palabra de Dios. Fue algo muy especial. Fue un llamado a Dios. Además, nunca se me va a olvidar el texto que me leyó mi hermana, que fue el del joven rico, y que nuestro Señor llama a aquel joven para que lo siga. Y aquel joven resistió al llamado, ¿verdad? Porque le pregunta a nuestro Señor qué tengo que hacer para alcanzar el reino de los cielos. Y le dice, pues ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Eso, en ese momento, cuando yo estaba en cama, que hizo esa oración conmigo y que me leyó al texto, algo me dejó de inquieto. Una inquietud ahí, porque después me recuperé, seguí trabajando, seguí mi vida. Ella se regresó a Estados Unidos. Dejó ahí algunos libros que yo empecé ahí a curiosear. Uno de ellos era Las Florecillas de San Francisco, que me llamó la atención. Y otro de ellos era Las Confesiones de San Agustín. Las Confesiones de San Agustín, ese libro fue el que me llegó. O sea, ahí fue el que me llevó a una conversión. Pues sí, yo era católico, pues sí íbamos a misa y siempre nos acostumbramos a ir a misa. Siempre íbamos a misa los domingos. Y aunque yo trabajaba a veces los domingos por mi trabajo, trataba de ir a la hora que yo podía, pero iba. Entonces, la misa nunca faltó. Pero ya un compromiso más no lo había. Entonces, inclusive me llegan a invitar a apostolados, a grupos, y yo decía, no tengo tiempo, tengo trabajo, tengo cosas que hacer. Entonces, y mis tiempos libres, pues lo que dedicar a diversión y distracción, no a otra cosa. Entonces, así era mi vida. Pero sí empezó a haber mucha inquietud en mí. Empecé a leer San Agustín, las Confesiones de San Agustín. Toda la primera parte es la vida de San Agustín. Y me cautivó, me tocó, me abrió el corazón, me hizo llorar. Y sentí que Dios me pedía algo que yo no alcanzaba a comprender qué. Empecé a leer la Biblia, me acuerdo muy bien cuando leí la carta a los romanos, yo lloraba y no sabía por qué. Pero también la carta a los romanos me llevaba a ese llamado a la conversión. Todo el tiempo me está llamando a ese llamado a la conversión. Sí, después entré a un grupo carismático, una oportunidad me salí de trabajar. Hice un retiro de evangelización, empecé a ir a un grupo, me invitaron a misiones. Iba a ir con un grupo de laicos a misiones. Cuando me invitaron los misioneros de Guadalupe a entrar con ellos, a ir a sus misiones, y sí, fui con ellos, a sus misiones. Estuve un tiempo con la misión de Guadalupe, pero en el proceso que estaba, yo así de inquietud, de querer consagrar mi vida a Dios, una señora que está en Apostolado de la Cruz nos dio unos temas y nos hablaba mucho de Conchita. Y yo no sabía quién era Concepción Cabrera de Armida, y nos hablaba algo de la espiritualidad. Me llamaba la atención, pero no sabía muy bien por qué. Simplemente me llamaba la atención. En alguna ocasión que se nos pidió, había un jubileo en la parroquia de Exposición al Santísimo, se nos pidió que fuéramos cada uno a cubrir una hora. Yo, como no estaba trabajando en ese momento, cubrí una hora de mediodía y estaba yo solo. Pero la señora que está coordinando aquel grupo me ha prestado un libro de Conchita y yo me lo llevé y lo estuve leyendo frente al Santísimo
que era un libro que se llama Ante el altar, que son oraciones de Conchita que están dirigidas precisamente al Santísimo. Y no sé por qué, pero me jalaba, me llama la atención, y seguía leyendo, y leyendo, y leyendo, y me llenaba como quien está llenando un vacío, y no se llena, como que tienes que echarle más y más y más. Así sentía yo, como que estás llenando el cubo y el cubo no tiene fondo y se tiene que seguir llenando. Yo seguía leyendo ese libro y como que sentía que sí, a la vez me llenaba, pero que necesitaba más y más. Entonces así fue como me empecé a conectar con la espiritualidad de la cruz. Y después la misma señora me prestó un libro de Concepción Cabral Mida, de su vida, que se llama de Filipón, me acuerdo bien el autor, Filipón, Diario de una madre de familia. Fue el primer libro que leí de Conchita y me cautivó su espiritualidad. Sin tener razonamientos, muchos razonamientos, simplemente me conectaba. No era algo tan racional, me conectaba. Las palabras que le dirigía a nuestro Señor, la manera en que hablaba nuestro Señor, me conectaba. Bueno, después tuve la experiencia con la misión de Guadalupe, pero la espiritualidad pues, siempre la tuve presente. Llegó el momento que solicité entrar, empecé a llevar dirección espiritual con misión del Espíritu Santo y me empezó a dirigir con la espiritualidad de la cruz, que yo anhelaba vivir. Y entonces este padre me fue llevando a que yo pudiera vivir la espiritualidad. Entonces, no solamente que la conociera, sino que la fuera viviendo. Que fuera aterrizando eso que tenía en la mente, que la fuera viviendo. La espiritualidad de la cruz, pues es asumir nuestra vida en un ofrecimiento a Dios, pero hay que asumir nuestra vida. Entonces, son las cosas que hay que comprender en toda dirección espiritual. Si no asumes tu vida, si no te permites verte a ti mismo, si no te permites verte desde Dios, a la luz de Dios, no puede haber un crecimiento espiritual. Entonces, atreverte a ver tu vida y atreverte a ver tu vida desde los ojos de Dios, dándote cuenta en lo que te tienes que convertir, en las cosas que tienes que cambiar, en lo que Dios te está pidiendo transformar y en los pasos que Dios te está pidiendo dar, que te piden muchas veces valentía, esfuerzo, dedicación, entrega. Asumir tu vida desde Dios cuesta. Y pide un abandono y una confianza y una seguridad en Él. Y algo que yo adolecía es de mucha inseguridad. Tuve que aprender a soltarme en Dios, a confiar en Él, a confiar en un formador, a confiar en una persona externa que me quería ayudar. Eso, pues Dios lo fue trabajando en mí, lo fue haciendo en mí, y así entonces empiezo a compenetrarme más de la espiritualidad, y llegó el momento pues que ya se me invitó a entrar al noviciado de los misioneros del Espíritu Santo. Y precisamente pues ahí ya es, pues, ahí en meternos a hacer ese proceso de encuentro con Dios, de conocimiento de uno mismo y de ponernos a la luz de Dios. Siempre con un acompañamiento, que es muy importante. Nosotros lo consideramos como algo vital, importante y necesario, el ser acompañados. Y también nosotros, porque nuestro carisma precisamente es el acompañamiento. Nosotros también tenemos esa disponibilidad a las personas que quieren crecer espiritualmente. Y desde luego que si se interesan en las obras de la cruz y la espiritualidad de la cruz, pues con una razón estar ahí presentes y acompañarlos en ese crecimiento espiritual. Al final de cuentas todos estamos llamados a la santidad. Este es un camino más por el cual Dios nos invita a caminar hacia la santidad. Pero, bueno, pues concreto, y tenemos toda una espiritualidad. Conchita escribió una gran obra, que al final de cuentas era su cuenta de conciencia, pero dentro de ello, pues una espiritualidad ahí para todos, que a la misión del Espíritu Santo también nos ha estado pidiendo desarrollarla. Hay varias misiones del Espíritu Santo que se han dedicado toda su vida a eso, para sistematizar la obra de Conchita, porque la obra de Conchita no es una obra sistematizada, es su vida espiritual, es su diario espiritual, pero sí está muy llena de una revelación que Dios le concede y que va de la mano con lo que el Señor nos ha dejado a través de toda la historia de la Iglesia.
Entonces, de hecho, Conchita se conecta con toda la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús en su tiempo, y a partir de ahí también desarrolla pues toda esta espiritualidad de la cruz, que también está centrada en el corazón de Jesús, pero que se abre pues, con este signo de la cruz del apostolado a una acción trinitaria sacerdotal. Ofrecerse en Jesús al Padre, inspirados por el Espíritu Santo, por la salvación de los hombres. Así puedo sintetizar esta espiritualidad de la cruz. Ok, pues muchas gracias, Padre. Ha sido súper interesante poder escucharle. Estamos muy contentos también de que un sacerdote más nos haya brindado ese tiempo, esa experiencia y todos los comentarios que ha hecho en este programa. Antes de que concluyamos el programa con su bendición, con la oración final, pues en nombre de los integrantes de Cineforo, de nuestros seguidores, pues le agradecemos que nos haya acompañado, y también aprovecho para poder extender la invitación para una segunda charla en el momento en el que podamos coincidir nuevamente, porque creo que es un tema que da para seguir platicando. Y bueno, nada, que le enviamos un fuerte abrazo. Fue muy grato el poder habernos conocido hace algunos meses, y que por fin pues hoy pudimos concretar pues esta reunión virtual. Así que muchísimas gracias, Padre. Le mandamos un abrazo, y Auro no dispone de otra cosa, pues nos gustaría que diera la bendición y hiciera un comentario final y una oración también final para concluir el programa. Claro que sí. Nuestra fiesta titular es Pentecostés, porque somos misioneros del Espíritu Santo, y quiero darles esta bendición, también pidiéndole al Espíritu Santo por todos ustedes. El Padre Félix siempre también quiso que nuestro país lo promovió, fuera consagrado al Espíritu Santo, y nos lo decía y nos lo hacía repetir una y otra vez, de que hagamos amar al Espíritu Santo, y que vive y reina el Espíritu Santo, nos decía, y que todo el mundo le sea consagrado. Esas eran las frases del Padre Félix, nuestro fundador. Y también pues aprovecho para pedirles que nos encomienden a los misioneros del Espíritu Santo, y que también, bueno, de mi parte les doy la bendición, y también consagrándolos a ese Divino Espíritu. Que el Espíritu Santo, fuente de todo amor y toda pureza, se las comunique por medio de la cruz, los guarde siempre puros y sin mancha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Hoy es día de la Virgen de Fátima, también la tenemos muy presente. Con María todo, sin ella nada. Nada. Gracias, Padre, y saludos hasta Monterrey y a toda su comunidad. Muchas gracias, mucho gusto. Gracias, y esperemos tener la oportunidad posteriormente de otra plática. Claro que sí. Gracias, que descanse y que tenga buena noche. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Bye. Bueno. Y bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias al Padre Sergio. Mira, por ahí tenemos una visita desde Japón a la hermana Aurora Becerra, y es de las misioneras eucarísticas de la Santísima Trinidad, que también es parte de la familia de la Cruz, y nos gusta mucho pues, contar con ella y con su amistad. Y vamos a darle saludos a todas las personas que estuvieron con nosotros esta noche. A ver, Fisherman Cervantes está haciendo un comentario. Dice: antes de ser misionero del Apostolado de la Cruz, ya era de Conchita por su llamado y estudio de su espiritualidad. Gracias por su entrega. Amén. Así es, pues su comunidad parroquial presente aquí. Agradecemos a Lulu Ceres, a Miguel Ángel Guzmán, a Fisherman Cervantes Alonso, a Nancy Rodríguez, Alberto Rodríguez, Blanca Alanís, Mela González, Ana Rosa Lujano, Gloria Díaz, Evelyn Faz, Hilda Cerrato,
y por supuesto nuestra querida hermana Aurora Becerra. Y bueno, antes de concluir esta transmisión del día de hoy, pues, Ale, ¿quieres agregar algo más? Sí, pues nos da gusto que nos sintonicen desde Japón, a la hermana Becerra, junto con la hermana Lupita Ortega, son misioneras a las que conocimos en el mes de febrero de este año. Pues muy bonito porque precisamente la hermana Aurora estaba de visita aquí en México, estuvo algunas semanas y pues junto con la hermana Lupita pues acordamos vernos un domingo precisamente en las puertas de la iglesia de San Felipe de Jesús, del Centro Teatro Nacional del que estuvimos hablando en el programa, y en donde se encuentran los restos del padre Elvira Platín, del padre Félix de Jesús Bruyer y de Pablo María Guzmán. Entonces, pues es muy bonito seguir conociendo personas de diferentes congregaciones. En este caso, pues hemos podido contactar y platicar con varias personas de esta gran familia de la Cruz. Ha sido una experiencia muy gratificante porque incluso pudimos estar en Zacatlán, Puebla, en la de presentación del padre Lira Serafín. Hemos conocido también a otras misioneras de la Capilla de María Inmaculada, y bueno, al paso del tiempo es muy gratificante que sigamos en contacto, ¿no? Ahora conocimos al padre Sergio, y bueno, pues, la hermana Aurora está por aquí, y es muy bonito seguir en contacto, ¿no? También somos parte de esta familia católica que pues seguimos frecuentando, estamos al tanto de estar compartiendo la fe y en este caminar. Es algo muy importante el poder tener la compañía para poder seguir alimentándonos en la fe a partir de la presencia de Jesucristo, del Espíritu Santo, de Dios Padre. Entonces, pues un saludo a todos. Sí, y pues como lo hemos dicho, es una de las familias que más queremos y que hemos tenido pues en varias ocasiones, ¿no? Como comentaba al padre David Padrón, que ahorita, si no me equivoco, está en Roma. Él es el que se encarga de todas estas postulaciones de la causa de la cruz, de toda la familia, de las obras de la cruz, y también al padre, siempre se me olvida su nombre, José Luis Loyola, que es el superior general de los misioneros del Espíritu Santo y también presidente de la CLAR. Y pues también queremos compartirles que tenemos una venta en línea. También tenemos un lugar físico aquí en la Ciudad de México, en donde podemos encontrar títulos como Amemos a San José, precisamente, que es una recopilación que hace el padre David Padrón sobre lo que escribió en sus homilías el padre Moisés Lira Serafín, ¿no? Entonces, por si les interesa, podemos conseguirles el título y mandárselos hasta, principalmente a lo que es la República Mexicana, ¿no? Entonces ya, si hay algún interesado, pues ahí pueden contactarnos. Igualmente, dentro de la misma plática que habíamos tenido hace unos instantes, el padre Sergio nos estaba comentando de la miel que fabrican, bueno, que producen sus abejas de los misioneros del Espíritu Santo. Y aquí en la Ciudad de México, ignoro si en Monterrey también lo tengan, pero aquí en la Ciudad de México hay una librería de la Cruz, de la familia de la Cruz, enfrente precisamente de la parroquia de San Felipe de Jesús. Y ahí pueden conseguir la miel. Igualmente en San José del Altillo, que es también en donde pueden, pues aparte de la parroquia, encuentran también la librería de la Cruz, y ahí mismo pueden encontrar
es también disponible a venta, ¿no? Y, bueno, una gran rama y gama de libros y artículos que venden, ¿no? Porque son muy prolíficos la familia de la Cruz en cuanto a sus escritos. Entonces, ahora sí, antes de despedirme de ustedes, déjenme ponerles nuestra oración final, que siempre procuramos colocar al final de nuestras transmisiones. Ale, ¿gustas agregar algo más? Pues solo que consigan un libro. Bueno, de hecho nosotros los podemos conseguir también, se los podemos enviar a su lugar de origen, obviamente depositándonos el importe más gastos de envío, pero si no es posible y pueden conseguirlo en una librería más cercana a ustedes o tienen algún otro medio, hay un libro muy padre que habla sobre la vida del Padre Moisés, justamente, se llama Un camino hacia el Padre, y pues es una lectura muy agradable, es una lectura muy amena, muy agradable, digerible, que nos va contando pues la vida del Padre Moisés desde su lugar de nacimiento hasta sus estudios en Puebla, después cuando pasó por diferentes etapas aquí en la Ciudad de México, en casas de formación, y bueno, ojalá puedan conseguirlo, disfrutarlo y a lo mejor podamos comentarlo alguna vez. Se llama Un camino hacia el Padre, biografía del Padre Moisés Lira Serafín, de la editorial Veracruz, escrito por María Carmen Contreras, misionera de la Caridad de María Inmaculada. Este tipo verde con blanco. ¿Sí? Sí, La así es. recomendación del día. Así es. Y bueno, ahora sí, nos vamos despidiendo. Los próximos 2 miércoles, todavía estamos definiendo fechas, pero en un miércoles vamos a tener al padre Ignacio, ya saben que forma parte del Cineforo Católico. Él es sacerdote exorcista de la Arquidiócesis de Tlalnepantla y siempre nos comparte temas muy interesantes. Y ahí también les estaré dando fechas en próximos días y el tema que va a hablar el padre Ignacio. Y por otro lado, pues también contamos con Mateo Condori, que él es nuestro integrante desde Bolivia y él es especialista en los ritos orientales católicos. Él pertenece al rito católico copto y también viene en estos últimos dos miércoles, que todavía falta por definir bien fechas. Y el próximo mes tenemos, es el mes de junio, tenemos la nueva plática sobre dándole continuidad a este festejo por los 100 años del inicio de la Guerra Cristera. Nos vamos con, si no me equivoco, se llama Jesús Gabriel y nos va a hablar sobre la Asociación Juvenil de la Libertad Mexicana, algo así. Soy muy mala para estas cuestiones largas, pero esa sociedad es la que surge precisamente para pues dar frente a este acontecimiento de la guerra cristera. Ale, ¿cómo se llama bien la asociación? Es la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, ACJM, que fue pues en el movimiento cristero un factor muy importante para congregar a jóvenes que querían manifestarse y participar en esta defensa de la fe en esa época, y que a raíz de eso pues se vinieron derivando, bueno, ese movimiento derivó en la creación de otras organizaciones que también se enfocaban en atender pues, jóvenes, mujeres jóvenes, o también eh, una congregación de puros hombres. Entonces ya eso no lo va a ir explicando nuestro amigo Jesús Gabriel, y pues no se pierdan
este programa, ya estaremos diciendo qué fecha va a ser la que vamos a estar. Así es, y bueno, ahora sí, nos vamos despidiendo. Somos sus amigos Aurora y Alejandro de Cineforo Católico. A más tardar a medianoche o mañana a mediodía ya van a encontrar esta entrevista que tuvimos ahorita con el padre Sergio en nuestro canal de YouTube. Ahí también los invitamos a suscribirse y a compartir nuestros contenidos. Hemos tenido cerca de 170 invitados en 6 años, tanto sacerdotes, religiosas, laicos, diáconos. Entonces, de verdad, compartan esta información de cada uno de nuestros invitados, de todas estas congregaciones que existen. Van a haber muchísimas más, ¿no? Pero de verdad, esto es una información bastante interesante, muy importante, sobre todo para que sea más grande la gloria de Dios. Entonces me despido de ustedes, soy su amiga Aurora del Cineforo Católico. Creo que a Ale se le fue la señal, pero también él les manda saludos. Y déjenme poner la oración final que vamos a hacer. Es el Regina Cheli y dice así: Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado al mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora sí me despido de ustedes, que tengan una bendecida noche. Les voy a dejar otra vez el video de nuestro equipo colaborador que siempre está al pendiente de todas nuestras transmisiones. Y ahora sí, déjenme lo pongo aquí. Y que tengan una bendecida noche y ha sido un gusto estar con ustedes.